Hola amigos, bueno, estamos llegando a la finalización, a los al último episodio de la serie Estudios sobre la Divinidad, y como ustedes recordarán, en el capítulo anterior habíamos visto acerca de la importancia de contemplar, de mirar la gloria del Señor. Recordemos este versículo nuevamente, dice en 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué es lo que tenemos que contemplar? Tenemos que mirar la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor? ¿Qué es la gloria del Señor? Para ello, leamos primero Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice así: hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando del Padre. Cristo es el resplandor, es la explosión de luz, es los bordes más brillantes de la gloria del Padre. Es decir, Cristo es la manifestación más brillante, clara y manifiesta de la gloria del Padre. La gloria del Padre es la gloria de Cristo, pero en Cristo está magnificada, expandida. Él es el resplandor, la explosión de luz. ¿Y en qué consiste esa gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Hay varias respuestas, pero nos enfocaremos en una principal. Ustedes recordarán que Moisés le pide a Dios: muéstrame tu gloria. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Leámoslo en Éxodo capítulo 33, versículo 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Vemos aquí cuatro aspectos de la gloria de Dios. La gloria de Dios en este versículo está constituida por tres elementos. Veamos en primer lugar estos tres elementos para luego enfocarnos en el último aspecto. El primero de ellos es que la gloria de Dios es la manifestación de todo el bien de Dios, es todo el bien, todo lo bueno, toda su benignidad, toda su bondad manifestada. Eso es la gloria de Dios. En segundo lugar, la gloria de Dios es la proclamación del nombre de Jehová. ¿Y qué es la proclamación del nombre de Jehová? Ustedes recordarán que el nombre de Jehová es Yo soy el que soy. La declaración del nombre de Jehová es la declaración de quién es Dios, es la identificación de quién es Él y de qué es lo que es Él. Es la proclamación de su carácter, es la revelación de sus atributos de carácter. Ustedes recordarán que Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 4, en la oración que le hace al Padre, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús había traído gloria al Padre, lo había llenado de gloria, había glorificado al Padre. ¿Y cómo fue eso?, nos preguntamos. Recordaremos que el versículo dice: en esto mi Padre glorificado, en que llevéis mucho fruto. Cristo había sido una manifestación viviente de los frutos del Espíritu. Su porte, su andar, su mirar, su hablar declaraban que Dios es amor, y lo que el Padre obraba en él era paz, amor, gozo, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Y luego seguimos leyendo en la oración de Jesús en el versículo 6, que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y el 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vemos aquí cómo Jesús dice que ha manifestado el nombre de Jehová, ha manifestado su nombre y ellos han guardado la palabra de Dios. La vida entera de Jesús era una revelación de quién es Dios, cada acto suyo, cada paso, cada palabra, cada mirada, todo fue una revelación del nombre, es decir, del carácter de Dios. Y los discípulos atesoraron cada una de las palabras que revelaban esa gloria del Padre. Y Cristo los guardó a los discípulos, los protegió,
los envolvió en cuerdas de amor, los guardó en el nombre de Dios, los guardó en la esencia misma de su carácter. Y es justamente la revelación de ese carácter del Padre lo que hace que el amor con que el Padre ama al Hijo esté en nosotros. Así vemos esta segunda característica de la gloria de Dios, que es la proclamación del nombre de Jehová. Y en tercer lugar, la gloria de Dios consiste en que Dios tendrá misericordia con el que tendrá misericordia y tendrá clemencia con el que tendrá clemencia. Leyendo Salmo 136, vemos que repetidamente, como si fuera el coro, se afirma y se declara que la misericordia de Dios es para siempre. Constantemente el estribillo es, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y sin entrar en profundidad en este tema, vemos entonces que Dios está sentado a la mesa, con superabundante misericordia, buscando quién quiere recibirla. En las Escrituras nos dice que con el juicio con el que juzgamos, seremos juzgados, con lo que aquellos que reciban la misericordia de Dios y se la den a otros, aquellos que sean misericordiosos en el trato con su prójimo, son ellos los que recibirán la misericordia de Dios. Y nos preguntamos, ¿quién hallará misericordia en los ojos de Dios? El que vea, el que encuentre en Dios misericordia, recibirá misericordia. Vemos así que Dios tiene misericordia infinita e ilimitada para cada uno de los seres humanos de este planeta, pero Él no se impondrá. Y ese respeto por la libertad del ser humano, ese respeto por respetar la decisión de rechazarle, se encuentra en esa frase que describe a la gloria de Dios, cuando dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y Dios continúa con su respuesta a Moisés. Le dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y usted seguramente se preguntará, ¿qué tiene que ver el rostro? ¿Qué tiene que ver el rostro con ver la gloria de Dios, no? Moisés le dice, muéstrame tu gloria, y Dios le responde diciendo que le mostrará todo su bien, que proclamará su nombre, es decir, quién es Él y qué es Él, declarará su carácter, y de que tendrá misericordia y será clemente con todo aquel que quiera recibir clemencia y misericordia. Estos son los aspectos invisibles de la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios tiene una manifestación visible, cuya máxima expresión se encuentra en el rostro de Dios. Es allí donde se manifiesta y resplandece con luz mayor a la del sol, la benignidad de Dios, quién es Él, su carácter, su clemencia y misericordia. Tal es el brillo de ese carácter que el hombre no puede contemplarlo. Sin embargo, la apelación que Pablo nos hace en 2 de Corintios es a que miremos la gloria del Señor. La apelación de Pablo es a que contemplemos, a que nos detengamos a analizar, a considerar, a estudiar, a observar la gloria del Señor Jesucristo, es decir, el resplandor de la gloria de Dios, es decir, la máxima expresión de la benignidad de Dios, de su carácter y de quién es Él, y de su clemencia y misericordia. Y es en la contemplación de esta gloria, nos dice Pablo, de que somos transformados de gloria en gloria. Esta apelación de mirar, de contemplar, la encontramos en muchos lados en las Escrituras. Uno de esos lugares es en Primera de Juan capítulo 3, el versículo 1, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad, dice el mandamiento del apóstol Juan, miremos el amor que nos ha dado el Padre. Noten ustedes que este amor no es algo propio, sino que es el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese amor del Padre nos hace sus hijos. La manifestación, la expresión de ese amor recibida en el corazón nos constituye en sus hijos. Y la apelación es a que miremos ese amor. Y nos preguntamos, ¿y cómo hemos de mirar ese amor? ¿En dónde encontramos ese amor revelado para que lo podamos observar, para que lo podamos mirar, para que lo podamos contemplar? Y dejemos que el mismo apóstol responda en esa misma epístola, en el capítulo 4, en el versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está manifestado el amor de Dios para con nosotros, en que tanto amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y en eso consiste el amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y lo que nos dice Juan es que ese amor del Padre enviando a su Hijo, cuando es aceptado y recibido en el corazón, es lo que nos hace hijos de Dios. ¿Y qué es lo que vemos cuando contemplamos al Señor? ¿Qué es lo que observamos cuando miramos el amor de Dios? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué aspectos podemos encontrar? Y aquí me gustaría resaltar algunas consideraciones. En primer lugar, cuando miramos el amor de Dios, al ágape de Dios, es decir, a Jesucristo, cuando contemplamos la gloria del Señor Jesucristo, cuando contemplamos el resplandor de la gloria de Dios, lo que vemos, lo que se nos revela, es el Padre. Contemplar a Cristo Jesús y contemplar su gloria es ver y conocer al Padre. Entonces, todo lo que vamos a decir ahora de Jesús se aplica al Padre. Todo lo que voy a mencionar a continuación, a pesar de que hace referencia a Jesús, en realidad lo vivido por Jesús es la manifestación de la realidad del carácter del Padre. Y para que no queden dudas, véanlo así en este versículo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Es decir, el carácter, la forma de ser, la misión de Dios es hacer el bien y sanar a los oprimidos. Y veámoslo a esto un poco más en detalle. ¿Cómo se manifestó específicamente el hacer bienes y el sanar a los oprimidos? Leemos en Mateo 8, versículo 3 que dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Cristo, y por consiguiente Dios, remueve la enfermedad y la plaga. Él no la crea. Leemos en Lucas capítulo 8, versículo 24, que dice, y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Cristo, por consiguiente el Padre, no provoca las tormentas, sino que las detiene. Leemos en Juan capítulo 11, versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Cristo, y por consiguiente Dios, no le quitó personalmente la vida a nadie, sino que Él es el que da la vida. Leemos en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo, y por consiguiente el Padre, tiene buenas nuevas para nosotros, ha venido a sanar, ha venido a libertar y dar vista a los que no ven. Cristo y el Padre, consiguientemente, no son opresores, sino que son libertadores, dan libertad y ayudan a todo aquel que los deja. En Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cristo, y por consiguientemente Dios, es una ayuda constante para todo tiempo de necesidad. En Juan capítulo 8, versículo 10 leemos, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo, y por consiguientemente Dios, es una fuente inagotable de misericordia y renovación del alma, y no un volcán lleno de ira y venganza. Así vemos el nombre de Dios declarado en forma viviente y en palabras por Cristo Jesús.
Y aún vemos más. En Lucas capítulo 8, versículo 37 dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos porque tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Cristo, así como el Padre, no impone su presencia. A pesar de ser el creador y sustentador de todas las cosas, jamás impondrá su voluntad o presencia allí donde haya seres que no le quieran tener presente en sus vidas. Por eso, ya al final de su misión en la tierra, Él dice en Lucas 13:35, He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tanto que habían complotado contra él, tanto era su anhelo de no verlo más, al punto de matarlo, que Cristo les iba a conceder ese pedido, y no lo iban a ver más, hasta que él volviera a reclamar la heredad en su trono de gloria. Ya no lo iban a ver más, su casa les era dejada desierta, les era concedido el deseo de su corazón. Ahora, este rechazo no le fue indiferente. Cristo y también el Padre, consiguientemente, ambos sufrieron del rechazo por parte de aquellos a quienes ellos querían adoptar en la familia de Dios. Es allí, en ese último llamado y clamor de Cristo, en esas lágrimas vertidas por Jerusalén, donde vemos el sufrimiento que le provocaba el rechazo de su pueblo, porque vino los suyos y no le recibieron. Y leemos en Mateo capítulo 26, versículo 59, que dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Cristo, y consiguientemente el Padre, cuando fue falsamente acusado, no respondió con acusación, no condenó, no acusó, sino que mansamente y en silencio fue llevado al matadero. Él no se defendió a sí mismo de las falsas acusaciones que le arrojaban. Cuando fue condenado, no condenó, no acusó, sino que en silencio fue llevado al matadero. Y no solamente eso, sino que leemos en Lucas capítulo 23, versículo 27, que dice, y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Su preocupación y su mente estaba en aquellos que lloraban, en aquellos que sufrían, en aquellos que estaban a su alrededor sufriendo. Y es a ellos a quien se les dirige el Salvador, pidiéndoles que no lloren por él, sino que por sí mismas y el futuro que se venía por el rechazo del Mesías. Cristo, cuando fue condenado, no solo que no acusó, no gritó, no demandó justicia, sino que estuvo atento a las necesidades de los que lo rodeaban. En Lucas capítulo 23, versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y cuando fue herido, cuando los soldados lo crucificaron y se repartieron sus ropas, su única posesión, Jesús no los atacó, no les respondió con palabras hirientes, no los condenó, no los reprimió, no tomó venganza causándoles dolor, sino que oró al Padre Celestial que los perdone, porque no sabían lo que hacían, y los perdonó. En Juan capítulo 19, versículo 7 leemos, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. En Deuteronomio 21, 22 leemos, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cristo se negó a sí mismo, tomó su cruz y sufrió la muerte de cruz, la humillación de la muerte de cruz, la cruz del oprobio.
Esa cruz le decía a la nación entera que el liderazgo espiritual de Israel lo consideraba a Jesús como maldito por Dios. Es decir, lo estaban poniendo a Cristo más allá de la salvación, lo estaban condenando a la muerte segunda. Esa muerte de cruz era la declaración a viva voz de que el liderazgo religioso ponía a Cristo como maldito de Dios. Y Cristo realmente pasó las agonías de la muerte, al punto de, en su angustia, exclamar: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El peso de nuestro pecado le ocultaba el rostro del Padre y le costaba ver más allá de la tumba. Sin embargo, fue tan solo su confianza en su Padre y el conocer íntimamente a su Padre lo que hizo que no soltara su brazo de él. Satanás, a través de miles de formas diferentes, lo azotó por todos lados para soltarlo del brazo del Padre. Pero su conocimiento, su relación personal con el Padre, el conocer a su Padre tal cual era, le ayudó a no soltarse del brazo de su Padre, a pesar de que a la vista de todos los demás, él era un maldito de Dios. Y así vemos en cada acto, en cada conducta, en cada situación, Cristo es el reflejo del carácter del Padre. Así como es Cristo, así es Dios. Y pasando ahora a continuación al segundo punto, si Cristo anduvo haciendo bienes, así también el Padre. Y nos preguntamos cómo. ¿Cómo es que el Padre anda haciendo bienes, no? En Apocalipsis capítulo 4, el versículo 11 dice: Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios por su voluntad creó todas las cosas y nos creó a cada uno de nosotros. Su voluntad es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y esto es demostrable a cada latido, a cada respiración, porque en Hechos capítulo 17, versículo 25 dice que es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el que nos da el aliento, la vida y nos da todas las cosas. Cada aliento que tenemos es un acto voluntario de su parte. Y no solamente eso, sino que nos da todas las cosas. En Santiago capítulo 1:15 nos dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos dice este versículo? Que es el pecado, una vez consumado, el que da a luz la muerte. Y allí mismo nos advierte Pablo que no erremos, no nos equivoquemos, la muerte no viene de Dios. No hay nada bueno que venga del pecado. Toda buena dádiva, todo don perfecto, toda cosa buena que recibimos, la recibimos de nuestro Padre Celestial. El Padre es únicamente la fuente de toda cosa buena, de toda bendición. Y no solamente eso, en Mateo 5:45 nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dios les da a todos vida y a todos los bendice, aun a los que son malos. Dios envía sus bendiciones tanto a los buenos como a los malos, porque, como dice el contexto, Dios ama aún a aquellos que se le han hecho enemigos, deseando en su corazón que todos sean reconciliados con Él. Ahora, ante tanta bendición, ¿qué es lo que hace el hombre recién creado? El hombre, creyendo la mentira de la serpiente de que Dios no le estaba dando lo mejor y queriendo ser igual a Dios, perdió la posesión propia y la de la tierra, perdió el dominio propio. El hombre así pierde todo, absolutamente todo lo que tiene, pierde su identidad y pierde su valor. Ante tan desesperada situación, ¿qué hace el Padre? De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué fue lo que hizo? Envió a su Hijo. Y este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas, de que envió a su Hijo, de que el amor de Dios es tan grande, de que envió a su Hijo. ¿Podría haber hecho otra cosa mayor? Y aquí me gustaría que consideremos las implicancias de este acto. Aquellos que tenemos hijos quizás lo entendamos un poco mejor. Con cariño, con extremo cuidado y atención miramos y cuidamos de nuestros hijos.
¿Cuántas veces los hemos visto caerse, golpearse, llorar, y anhelamos en nuestro corazón escudarlos de los dolores y el padecimiento? El corazón de un padre se enternece ante las dificultades, los peligros y dolores que un hijo pueda enfrentar. Y creería que la mayoría de los padres preferiríamos nosotros atravesar el dolor y el sufrimiento antes de que ellos lo hagan. Es mucho más fácil sufrir uno mismo a que el hijo propio sufra. Muchísimo más tolerable es acarrear uno el dolor, las consecuencias de el pecado, de los errores, a que lo haga un hijo propio. Y esto nos habla acerca del sacrificio de Dios. Esto nos habla del amor de Dios. ¿Qué es más fácil, enfrentar la pérdida y la muerte eterna en tu persona o que tu propio hijo la enfrente? Obviamente que preferimos nosotros. Ese amor por nuestros hijos, lo puso Dios en nosotros. Es decir, Él nos dio algo de lo que le es propio. Enviar al Hijo es entonces la máxima muestra de entrega, de sacrificio y amor. No existe sacrificio mayor. Ahora ustedes pueden imaginar a Dios contemplando cómo trataban a su Hijo, cómo lo rechazaban, cómo se burlaban, cómo lo acusaban falsamente, cómo fue injustamente acusado y condenado a muerte, cómo fue azotado y cómo fue crucificado, y luego multitudes de hombres burlándose de él mientras sufría la espantosa agonía de la cruz y el peso de nuestros pecados sobre él. ¿A qué padre no le herviría la sangre ante semejante trato, o mejor dicho, maltrato? Sin embargo, Dios no se vengó cuando el hombre mató a su hijo. No hubo un ojo por ojo, diente por diente. No se las quiso cobrar, todo lo contrario, sino que aún así llama al arrepentimiento, llama a que estemos reconciliados con Él, llama a todos al perdón. Y es así en este acto, en el acto de Dios enviando a su Hijo, que Dios nos declara sus hijos. Y este es el tercer punto que quería rescatar. Jesús mismo nos dice en Juan capítulo 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sin embargo, cuando vemos a Dios, ¿qué es lo que vemos? Vemos en Romanos 5:10 que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así vemos como en un doble sentido el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque no pudiendo él mismo venir a dar su vida, dado que la Biblia, hablando del Padre, dice que es el único que tiene inmortalidad, es decir, que no puede morir, acepta los ruegos intercesorios por la humanidad de su amado Hijo y consiente en enviarlo para nuestra salvación. Y digo doblemente, no solamente porque no viene Él, sino que envía a su Hijo, sino porque no lo hace por un amigo, sino que lo hace por un enemigo. Viene el Hijo de Dios reflejando el carácter del Padre a reconciliar el corazón herido del Padre con toda la humanidad que se le había enemistado. Y me pregunto, ¿no? ¿Qué muestra más grande puede haber de amor? En la entrega de su Hijo, Dios revela el amor que tiene para con nosotros. Es justamente en esa entrega, en ese sacrificio, en ese desprendimiento, en ese carácter de amor ágape que se autosacrifica, que podemos ver el amor de Dios manifestado. Y esto nos lleva a la conclusión de que el Padre nos amó con el mismo amor con el que ama a su Hijo. Nada menos que eso. Porque así nos dice Jesús en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado, dice Cristo. Así como ama el Hijo, así ama el Padre a cada uno de nosotros. Y por eso Jesús nos sigue diciendo en Juan 17, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús nos quiere dar a conocer el amor del Padre, nos quiere dar a conocer su carácter, para así, por medio de él, recibir el amor, el mismo amor que Cristo ha recibido. Y es así en la entrega de su Hijo que descubrimos el valor que Dios le da a la humanidad, que le da al vecino, que le da al prójimo, que me da a mí. El valor de la humanidad no está en nada inherente propio, sino tan solo en el amor de Dios para con ella.
Es el amor ágape de Dios lo que le da valor y significancia a la humanidad, a cada ser humano, a ti, a mí, al prójimo y al enemigo. Y es en la entrega de su Hijo que queda sellada nuestra identidad. Cuando Dios entrega a su Hijo, somos hechos hijos de Dios aceptos en el amado. Es el acto de la entrega del Hijo de Dios lo que da certeza, el sello de insignia real que afirma y nos identifica como hijos de Dios aceptos en el amado. Y habíamos empezado con los versículos que nos mandaban, nos indicaban que miráramos a la gloria del Señor, que miráramos el amor que el Padre nos ha dado y nos preguntamos, ¿por qué contemplar la gloria de Dios? ¿Por qué mirar al Señor? ¿Para qué? Y ya podemos adelantar una respuesta. Porque recibimos identidad y valor. Recibimos a través del amado Hijo de Dios la identidad de hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Y en eso se descubre el valor que el amor ágape de Dios crea en cada ser humano. En segundo lugar, porque somos transformados, hechos a su imagen. Al mirar, al observar, al contemplar el amor con que el Padre ama al Hijo y cómo ese amor nos es dado a nosotros, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Por eso dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en tercer lugar, porque recibimos herencia, somos hechos coherederos con Cristo, coherederos de Dios. ¿Y qué tipo de herencia puede uno esperar si la herencia viene de parte de Dios? Hay un versículo que nos habla de un eterno peso de gloria. La herencia por Cristo redimida es gloriosa, que solo los redimidos conocerán. Y ustedes recordarán que habíamos empezado esta serie hablando acerca de la importancia del conocimiento de Dios. Y es mi anhelo y mi deseo que después de haber recorrido estos 12 temas hayamos podido percibir cuán clave es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, así como está revelado en Cristo Jesús, es fundamental, es el principio de la sabiduría, es el todo del hombre. Y es mi deseo de que nosotros entremos en este conocimiento, de que conozcamos a Dios, de que permanezcamos en su conocimiento y de que crezcamos en ese conocimiento de Dios para poder reflejar a Cristo cada día más. Así que hasta el próximo tema entonces, hasta la próxima serie. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.